Ok. Entonces les decía, alguien me hizo una pregunta ahí sobre los antibióticos, pero tranquilo, aguante, aguante. Los antibióticos no podemos, solamente te digo que los antibióticos son usados para enfermedades por bacterias. Hay un mal uso de las personas que usan antibióticos por una gripe, un error garrafal, y otros que usan antibióticos simplemente por querer usarlo. A mi paciente yo le digo que no, se van enojados, pero bueno, no me importa, ¿verdad? Esa parte. Entonces, ya terminamos con linfocitos. Repito, última vez, en infecciones, en proceso infeccioso, los linfocitos aumentan cuando esa infección es de origen viral o cuando hay, por ejemplo, una infección bacteriana, pero de larga data, de manera crónica, como la tuberculosis. Bien, entonces, continuamos. Además de los linfocitos, tenemos aquí el monocito. Y esto es un poquito más fácil. Los monocitos, entre comillas, son los macrófagos de la sangre. Ellos son los responsables de transformarse en macrófagos en todos los órganos del cuerpo humano. Ese tema que a muchos el examen lo va a agarrar cuando se le pregunte por los macrófagos el sistema nervioso central, el macrófago de la piel, el macrófago de la vagina, el macrófago del hígado, que todo eso está en un cuadro. Cuando yo di la clase de tejido conectivo, muchos lo van a olvidar, pero eso viene en vivo para el examen. Cuando ustedes sean médicos en el internado, como quiera se lo van a estar preguntando. Entonces, por eso que la histología no se resetea. Ahora, simplemente esta es la célula del glóbulo rojo, glóbulo blanco más grande de la sangre, mide aproximadamente de 13 a 15 micras de diámetro, y el núcleo tiene una forma arriñonada. Bien, como si fuese un riñón, como si fuese una herradura. Alguien, un estudiante, nunca voy a olvidar, me dijo que tenía forma de feto, el núcleo. Pues me dio bastante risa y si lo vemos así, pues, podemos decir que sí. Tiene sus organitos celulares de manera normal, tiene sus mitocondrias, su retículo endoplasmático rugoso y liso, pero es una célula en desarrollo, es una célula que cuando sale de la sangre es a transformarse en un macrófago, donde él vaya, sea a la piel, al sistema nervioso central, ahí se va a transformar en un macrófago, y los macrófagos tienen la función de fagocitar. Son glóbulos blancos que se comen, que eliminan cualquier partícula que ellos consideren dañina, una bacteria, un parásito, un virus, etcétera. Eso hacen los macrófagos, van y los fagocitan. Hay una infección viral, los macrófagos aumentan para fagocitar el virus. Una infección por bacteria, por parásito, los macrófagos van a ir a fagocitar, van a ir a eliminar. Y ahí está el video de un macrófago. Este es un macrófago. Mírenlo ahí. Ese es un macrófago que está detrás de esas bacterias, y miren los glóbulos rojos como están a su alrededor, esto es en la sangre, hasta que él logra fagocitarla. Él la engloba con sus tentáculos y con los lisosomas que tiene dentro, pues la elimina, porque esos enzimas permiten, miren acá como él ya la engloba, y pues ahí digiere esa bacteria. Entonces, ahí sí se administran antibióticos cuando hay una infección por bacteria, porque los antibióticos lo que hacen es que facilitan la eliminación de la bacteria por los glóbulos blancos. Y muchos antibióticos también matan directamente la bacteria. Vamos a poner un ejemplo. La amigdalitis que le da a los niños es por una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico. Ese estreptococo causa inflamación de las amígdalas, que el niño le duela, una inflamación y no pueda comer adecuadamente, fiebre, etcétera. El tratamiento ideal es la penicilina benzatínica, que dependiendo de la edad del niño se le pone una dosis recomendada. El caso es que ese antibiótico pues destruye a ese estreptococo y pues evita la infección o que la infección progrese a cosas peores. Y es así como funcionan los antibióticos. Pero para bacterias, tú no puedes, por ejemplo, ponerle gasolina a un camión de gasoil. No va a funcionar. Entonces, los antibióticos son para bacterias. Los antivirales son para virus. Y los antiparasitarios son para parásitos. Entonces, en eso consisten los macrófagos. Entonces nos falta, Penis, nos quedan. Si tiene una preguntita, la anotan por ahí que ahora mismo la haré. Miren cómo se ve un macrófago. Perdón, el monocito, que se transforma en macrófago con esos
esas prolongaciones, esos filipodios para agarrarse. Tenemos los neutrófilos, ya entramos a los granulosos. El neutrófilo, el leucocito más abundante de todo. Pueden ver que el núcleo es diferente, no tiene 3 núcleos, tiene un solo núcleo, pero ese núcleo se divide en 3. Perdón, mira, eso se está escuchando. Entonces les decía que este neutrófilo se divide, el núcleo se divide en 3 lóbulos, pero se puede dividir en 4 y hasta en 5. El número de lóbulos es respectivamente la edad de que tiene el neutrófilo. Mientras más joven, pues solamente tiene 3. Mientras más viejo, puede llegar hasta 5 lóbulos y están unidos por cromatina. Entonces, el neutrófilo de la mujer y el del hombre es un poquito diferente, porque en la mujer el neutrófilo tiene este pequeño apéndice acá, ustedes pueden ver acá, y miren aquí cómo se ve, se llama cuerpo de Barr, palillo de Barr o palillo de tambor. Ese cuerpo de Barr es el cromosoma X inactivo que tienen las mujeres. Me explico, las mujeres es el resultado de la unión de un cromosoma materno y un cromosoma X materno y un cromosoma X ya no se utilizó. sí, perdón, uno de la madre y uno del padre. Si ambos dan cromosoma X, pues se forma una mujer, pero si el padre da un cromosoma Y, pues se forma un hombre. Ahora, en la mujer hay un cromosoma que se inactiva, porque son 2 X, pues se inactiva uno y ese queda prácticamente sin una función aquí. Entonces, en las mujeres, en los neutrófilos y otras células, como de la cavidad oral, se puede ver ese pequeño cromosoma inactivo en forma de un cuerpo de Barr. Lo llama palillo de Barr o palillo de tambor. Ahora, esa es la diferencia, solamente mencionarlo. ¿Cuál es la función del neutrófilo? Pues está dada gracias a sus gránulos. Tiene 3 tipos de gránulos: gránulos primarios, secundarios y terciarios. Y esos gránulos en general lo que tienen son enzimas que lo ayudan a destruir bacterias principalmente o cualquier otro agente, pero mayormente bacterias, como elastasa, colagenasa, fosfatasa, mieloperoxidasa, catepsina y lactoferrina. Repito, enzimas como elastasa, colagenasa, fosfatasa, mieloperoxidasa, catepsina y lactoferrina. Son enzimas que atacan de manera drástica las bacterias y otros patógenos, pero principalmente las bacterias, haciendo que cuando haya una infección por bacteria, ¿qué hace el cuerpo humano? Aumenta el número de neutrófilos para que defiendan el cuerpo. Entonces, si yo veo un hemograma, los neutrófilos aumentados, tengo 2 cosas en la mente: que hay una infección aguda y que es de origen bacteriano. Entonces, eso le ayuda al clínico, al médico, a distinguir las infecciones. Si es una infección por bacteria, que están aumentados los neutrófilos, o si es una infección viral y están aumentados los linfocitos. Eso te ayuda mucho para tú identificar el agente y establecer un tratamiento. Ahí está el caso de los antivirales y los antibióticos. Entonces, por eso es que el neutrófilo es el leucocito más abundante, que representa de un 60% en adelante. ¿Claro con esto? Miren el otro. Bueno, se llama neutrófilo porque los gránulos se tiñen, algunos con eosina, se tiñen de rojo, son ácidos, pero otros se tiñen de azul, que son básicos, con la hematoxilina. Por eso hay gránulos rojos y gránulos azules. Pero se llama neutrófilo. Pero este que está acá, todos sus gránulos son acidófilos, o sea, se tiñen de rojo, con la eosina. Pero el núcleo acá está dividido en 2 lóbulos. Entonces, cuando ustedes vean esta célula aquí en la sangre, que en el laboratorio se lo van a poner en los exámenes, para que usted identifique cuál es, si es un eosinófilo o si es un neutrófilo, pues aquí todos los gránulos se colorean de rojo porque son ácidos. ¿Y qué contienen esos gránulos? Pues contienen, además de enzimas como elastasa y colagenasa, 2 muy importantes, que es la proteína básica mayor y la proteína catiónica del eosinófilo. Proteína catiónica del eosinófilo y proteína básica mayor, que son enzimas letales contra los parásitos.
Entonces, cuando el adulto tiene una infección por parásito, que se llama infestación, entonces aumentan los eosinófilos para destruir ese parásito, porque no va a aumentar los neutrófilos o los linfocitos si hay parásitos, porque lo que se necesita es eosinófilo. Entonces, en el hemograma yo veo los eosinófilos y veo ese niño con dolor abdominal y con diarrea. ¿En qué voy a pensar? No voy a pensar en una enfermedad de polio, que es un virus. Voy a pensar que el niño tiene parásitos, porque los glóbulos blancos aumentados son los eosinófilos. Entonces ya yo tengo que dirigirme a un tratamiento para parásitos. Bien. Perdón. Descarga. Ok. Dime, Roselia. Profesor, la enfermedad del polio es una enfermedad degenerativa, entiendo, Roselia, pero ¿qué es lo que... no me haga eso, Roselia. Porque estamos en sangre. Me pregunta una enfermedad ahora. Está bien, profesor, pero para la próxima clase me tiene mis respuestas. Está bien. O al final, o si tú quieres hasta el final, pero... Está bien, está bien. Yo te contesto al final. Entonces, ok, están viendo la diapositiva, ¿verdad? Ven que ahora estamos en basófilo. Sí. Ok. Miren, los basófilos es el último glóbulo blanco que vamos a tocar. Son los más carentes, son los menos frecuentes de todos, solamente el 1% aproximadamente los glóbulos blancos son basófilos. O sea que es raro encontrar un basófilo. Ellos, todos los gránulos, a diferencia del eosinófilo, aquí todos los gránulos son de color azul. Son basófilos, por eso se llama basófilo. Pero tiene dos lóbulos, su núcleo también. Y tiene organismos celulares normales. Sus gránulos contienen factores que son efectivos frente a frente a procesos alérgicos. Tienen histamina, tienen heparina, tromboxano, leucotrieno, interleucinas. Entonces, esa histamina, heparina, tromboxano, leucotrieno e interleucina se activan y se liberan en procesos alérgicos. Por ejemplo, yo no soy alérgico a nada, pero hay personas que son alérgicos a la pintura, al polen, a lo que sea. Al maní. Al maní, al aire, a la aspirina. Entonces, cuando hacen contacto con ese elemento que se llaman alérgeno, pues los basófilos creen que están atacando el cuerpo. Y para evitar que el ser humano, que la persona ingiera esos elementos, pues lo que hace es que crea una respuesta inflamatoria de manera aguda, una alergia. Y por ejemplo, si tuvo contacto con la vía nasal, empieza a estornudar, empieza a ponerse rojo, empieza a salirle lágrimas y empieza a toser, un proceso alérgico y se empieza a edematizar, hasta se puede hinchar. Entonces, dependiendo de la gravedad. Entonces, ¿por qué? Porque los basófilos liberan esos gránulos. Entonces, yo voy al hemograma y veo que los basófilos están aumentados por encima de su valor normal. Oye, pero el paciente está cursando ahora mismo con un proceso alérgico. Y de que tú le preguntas, mira, tú tienes una alergia, sí, he pasado unos días con una alergia. Por ejemplo, tú vas diciendo que tienes muchos estornudos diarios. Estornudas mucho, te salen muchas secreciones por la nariz, no puedes respirar, te sientes eso congestionado. En el hemograma tú vas a sacar los basófilos aumentados por el proceso alérgico. Entonces el tratamiento que te dan es un antialérgico y se evita que el paciente se exponga a ese elemento, esa sustancia que le produce las alergias. Pero el hemograma te dice prácticamente cómo está funcionando el cuerpo. Bien. Entonces, ese era el video que ya lo he puesto 3 veces de los leucocitos. Aquí en este quiero resaltar que estos son eosinófilos. Este es un parásito y los eosinófilos pues están atacándolo y están destruyéndolo. Bien. Los eosinófilos ayudan un poquito también en las alergias. O sea que cuando hay una alergia, además de estar los basófilos aumentados de manera severa, los eosinófilos pueden estar un pelín, una pequeña porción aumentada. Pero los neutrófilos no, una alergia no, los leucocitos no, porque tienen sus
funciones. Y por último tenemos las plaquetas. Las plaquetas no son células, son fragmentos. Hay una célula gigante en la médula ósea que se llama megacariocito. Ojo con eso, el megacariocito, esa célula gigante, se parte, se fragmenta en muchos pedacitos. Y cada pedacito, de unos 4 micras aproximadamente, es una plaqueta. Mírenla acá cómo se ve. La plaqueta, entonces, tiene la función de mantener la hemostasis. Es decir, mantener la circulación adecuada dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si tú tienes una tubería que lleva agua a 3 tinacos y a uno de esas mangueras yo la corto y le hago un orificio? Pues va a drenar el agua. No, va a drenar, va a salir agua. No la corté completa, pero le hice un hoyo. Entonces, vienen las plaquetas y tapan ese hoyo. Esa es la función que tiene. Usted se corta ahora mismo, se corta acá, empieza a sangrar un poquito, pero cuando usted se hace presión por un rato, que después dice, mira, ya no está sangrando, qué bueno, pero usted no sabe que fueron las plaquetas que sellaron ese orificio. Esa es la función que tienen las plaquetas. Mantener la hemostasia, es decir, mantener el flujo adecuado. Bien, las plaquetas solamente duran 10 días de vida. O sea, las plaquetas se van produciendo de manera constante. Hay enfermedades virales como el dengue que afecta el megacariocito, el que da origen a las plaquetas, y por ende las plaquetas empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Cuando las plaquetas bajan en una persona por debajo de 30,000, yo le dije que los valores son 150,000 a 200,000 aproximadamente. Cuando las plaquetas bajan por debajo de 30,000, el paciente puede sangrar. Los vasos sanguíneos se pueden romper, pequeñas rasgaduras, y no hay quien lo tape porque están muy disminuidos. Puede causar la muerte. Hay niños con dengue que mueren por una plaquetopenia o trombocitopenia, que es el otro nombre de las plaquetas, los trombocitos, porque forman un trombo, pueden morir desangrados. Pero si las plaquetas aumentan demasiado, es un problema, porque puede causar un infarto, puede causar taponamiento en los vasos sanguíneos y causarte un infarto. Entonces, es la función de la plaqueta. La plaqueta tiene gránulos dentro que contienen factores de la coagulación y que contienen también sustancias que le ayudan a hacer su trabajo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues miren, para terminar ya con sangre y hablar un poquito del hemograma, la parte líquida de la sangre se llama plasma. ¿Y cómo se obtiene? Pues los elementos formes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas vienen de la médula ósea, un tejido proliferativo que está dentro de los huesos. Pero el plasma, la parte líquida, viene del consumo diario de líquido, de agua, de jugo. Se toma el líquido para mantener la sangre en estado normal y el otro líquido se desecha por la orina o por el sudor, por las lágrimas, por la saliva, etc. Pero el plasma contiene principalmente agua y otros elementos como sodio, potasio, otros electrolitos así. Pero también contiene proteína. La proteína más abundante del plasma, que no se debe olvidar a un estudiante de medicina, es la albúmina. Es la proteína que mantiene la presión oncótica de la sangre. La presión oncótica es que los líquidos se queden dentro del vaso sanguíneo y no salgan. Entonces, la albúmina se produce en el hígado, pero está dentro de la sangre, de los vasos sanguíneos, mantiene el plasma dentro de los vasos sanguíneos. Si la albúmina disminuye por una enfermedad del hígado, entonces el paciente baja la presión oncótica y empieza a salir líquido de la sangre y el paciente se hincha, se edematiza. Entonces, esas personas que sufren del hígado, que no producen albúmina, están hinchados. Bien, hay otra proteína que el plasma tiene como el fibrinógeno, lo produce el hígado también, pero esta es una proteína para la coagulación sanguínea. Y otras proteínas que se llaman globulinas no inmunitarias, que son proteínas de transporte. En la sangre transportan las hormonas, transportan nutrientes, transportan moléculas, etc. El plasma también contiene nutrientes, contiene además hormonas, ya lo hablamos, contiene anticuerpos y una serie de elementos también en su mayoría. El plasma siempre debe mantenerse un 55%.
Si aumenta, puede ser patológico y si disminuye también. Hematopoiesis es la formación de la sangre. Yo no voy a detallar, simplemente voy a decir que la médula ósea está dentro de los vasos sanguíneos y ahí se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Hay dos tipos de médula ósea, la roja, que produce mucho elemento forma, y la amarilla, que no produce nada. Bien, esos son los componentes de la médula ósea. Hay tejido conectivo, hay células libres. Miren, este es un megacariocito, es la célula que da origen a las plaquetas, y también hay vasos sanguíneos. Cuando ustedes le den hematología, van a ver cómo se forma cada elemento forme. Las plaquetas yo les dije que vienen del megacariocito, pero todas estas células que están acá son las que dan origen a estas células más primitivas, que para el examen no va, conmigo no va. En hematología sí van a tener que guayar esa yuca con esas profesoras, porque van a tener que aprenderse esta parte. Yo antes lo daba aquí en histología 1, pero ya hemos bajado la intensidad y ya no lo damos. Bien. Ahora sí llegamos a esta etapa, espérense. Un hemograma. ¿Qué es un hemograma? Ya nos quedan pocos minutos. El hemograma es un examen clínico, un examen no invasivo que se realiza a través de una pequeña muestra de sangre, unos 3 a 5 cc de sangre, a una persona por una indicación determinada. Eso es un hemograma. ¿Cuáles indicaciones? Es un examen de rutina casi para todo. Sospecha de anemia, sospecha de infección, sospecha de un problema vascular, una hemorragia que se sospeche que haya tenido o que se sepa, se indica hemograma, un proceso, una enfermedad de la sangre, un tumor o síntomas inespecíficos que tiene el paciente, se le indica un hemograma. Porque como ustedes verán, te indica si el paciente tiene una infección, el tipo de infección, si tiene anemia. O sea, te da un detalle breve y rápido, pero muy conciso, de cómo está funcionando la sangre de esa persona. Pues entonces el hemograma se puede hacer de manera pública o privada. El caso es que aquí están siempre los datos del paciente. Está el nombre del paciente completo, la cédula del paciente, la dirección, el teléfono, el sexo es importante. Recuerden que hay una variación de glóbulos rojos entre mujer y hombre. Tiene la edad, también importante. No es lo mismo un hemograma de una señora de 70 años que una persona, por ejemplo, cuando yo me hice este hemograma, eso fue el año pasado, de una persona de 26 años, no es lo mismo. Hay diferencias. La nacionalidad, el médico, etcétera, etcétera, y la hora y la fecha. No es lo mismo un hemograma de ahora, un hemograma del año pasado. Obviamente, los hemogramas para tener validez deben de ser menos de una semana. Y si es muy estricto, menos de 3 días. Aquí tenemos los valores, perdón, el tipo de elemento, y aquí están los valores. Hay resultados y hay valores. El resultado es lo que tiene el paciente, lo que sacó ese paciente, y los valores son los rangos normales. Bien. Entonces, aquí hay algunos datos que yo le voy a dar y hay otros que no, porque no lo van a entender. Tienen que darle una clase de hematología que se llama volumen corpuscular medio y tamaño de hemoglobina. Pero aquí le vamos a dar lo más básico. Algunos vienen en español, otros vienen en inglés. Bien. Pero usted lo puede diferenciar rápido, aunque no sepa inglés. Por ejemplo, acá, estas son las iniciales de glóbulo blanco. White blood cell. Yo no sé inglés, estoy aprendiendo. Entonces, me lo excusan ahí. Entonces, miren, de glóbulos blancos tenemos el resultado y aquí los valores. Entonces, ¿qué usted va a hacer cuando le preste un hemograma? Usted tiene un hemograma en la mano. Usted va a comparar los resultados con los valores. Si están por debajo, están más altos, hay problema. Glóbulos blancos, me dice que el resultado está en 6.40 y los valores esperados o normales son el más bajo 4 y el más alto 10. Miren que yo le enseñé en la diapositiva de 5.000 a 9.000 y esta máquina de hemograma tiene 4.000 a 10.000. Por eso le dije que son un poquito diferentes. Nunca van a tener los mismos valores toda la máquina de hemograma, pero sí aproximado. Entonces tú utilizas los valores aquí esperados. Me dice que los glóbulos blancos en general están dentro del parámetro, dentro de los rangos o intervalos de referencia, está en 6.4, o sea, que están bien, ahí no hay una infección.
Red blood cell significa los glóbulos rojos en general. Aquí están en 4.78. Bien, yo le dije ahorita de 5 a 5.5. Entonces, están dentro del rango. Lo más bajo debería de estar en 3.5 y lo más alto 5.5. Están en rango. La hemoglobina, esta que está acá, la HGB. Entonces, la hemoglobina, los valores normales de hemoglobina es de 12 a 17. Siendo 12 el valor mínimo. Por debajo de 12 hay anemia. Y por encima de 17 hay policitemia. Está demasiado aumentada. Entonces, si la hemoglobina, yo en ese momento, que me hice ese hemograma, porque, o sea, para el nombramiento de la UAS y eso, del trabajo de monitor, eso fue 2019, hace unos días. Si la hemoglobina estuviese debajo de 14, eso es anemia. Bien, perdón, debajo de 14 no, debajo de 12. Esto es el hematócrito. El hematócrito se define como la proporción de glóbulos rojos que ocupan dentro de la sangre. Yo ahorita le dije que los elementos formes representan el 45% y el otro 55% el plasma. Entonces, el hematócrito, aquí los valores son 37 a 50. Yo lo tengo en 42. Está normal. Algo que uno debe siempre de buscar para saber que el hemograma está correcto, o sea, no hay errores en el hemograma, es que la hemoglobina, el hematócrito debe ser 3 veces el valor de hemoglobina, siempre, un aproximado. Entonces, si sumamos 14 y 14 nos da 28 y 14 más son 38 y 4, 42. Está correcto. Siempre el hematócrito 3 veces por encima de la hemoglobina. 3 veces el valor de hemoglobina. De que ustedes siempre lo van a preguntar en el internado y en todas partes. Estos 3 valores no se los voy a dar. Esto es cuando hay una anemia, te permite clasificar la anemia. Esto se llama el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Esos 3 valores no se los voy a dar acá. Eso es para clasificar la anemia y hay que darle una clase de hematología. Plaqueta. La plaqueta, miren aquí los valores, 150,000 a 450,000. Bueno, pues tenemos que el resultado fueron 250, no hay problema de plaqueta. RDW y el MPB tampoco se lo voy a dar, es algo de hematología que no lo van a entender ahora. Aquí está el diferencial de los glóbulos blancos en específico. Por ejemplo, los neutrófilos están en un 50 aquí por ciento. Dentro de los valores no hay infección porque arriba lo dijimos. Están los linfocitos, 41, están dentro del rango, no hay ningún problema. Si los linfocitos estuviesen aumentados es porque hay una infección viral al mismo tiempo o una infección bacteriana crónica de mucho tiempo como la tuberculosis. Eso que se llama mixto son los eosinófilos, que dijimos que los valores son de 2 al 8%. Aquí está en 8.6, o sea, no está aumentado, no hay parásito. Y estos que están acá, miren, el mixto con el signo de número es el basófilo. El valor 0.60 y lo normal es 0.0 a 1.2, está normal. Ese es un hemograma que está normal. Vamos a enseñar, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? Para enseñarle un hemograma patológico ahora. ¿Ninguna pregunta? Todo se ha entendido. Sí, sí. Yo espero. Miren este hemograma. Este es un hemograma del Gautier. Sí, en 10 minutos termino. Tenemos las características, bla, bla, bla. Aquí, ¿qué tenemos? Las rayitas nos indican si hay una alteración. Por ejemplo, la hemoglobina de este paciente está en 7.1 y los rangos son de 11.5 a 16. ¿Qué ustedes tienen aquí? ¿Qué ustedes piensan? Anemia. Una anemia. ese Tiene una paciente. anemia. Está por debajo. Y de tiene una lo anemia. normal. Y no una anemia Bueno. leve, una anemia severa. No Una tan anemia fuerte. grave. Es una Es una anemia anemia grave. grave. Ya, Porque sí, claro, anemia. el valor mínimo es 11. En 10 ya tiene una anemia leve. En 9 también. Pero la anemia, donde la hemoglobina está por debajo de 8, hay que transfundir. Anemia crónica.
No, crónica no, porque crónica significa que tiene mucho tiempo. No, se llama anemia severa. Cuando la hemoglobina está por debajo de 8, hay que hacer una transfusión, hay que ponerle sangre a ese paciente, porque tiene muy poca. Bien, fíjese que el hematócrito, ¿dónde está el hematócrito? Míralo acá, el hematócrito. Míralo aquí, 17. El hematócrito también está disminuido, que debería estar en 35. Recuerden que 3 veces el nivel de hemoglobina. 7 y 7 son 14, y 7 más son 21. 17, o sea, está muy disminuido. Yo recuerdo que esa paciente nosotros le pusimos sangre allá en el Gautier. Una paciente hasta murió, la pobre paciente. Pero miren la plaqueta, ¿cuánto tiene? Tiene 80 de plaqueta. 80, donde debería tener mínimo 130 en esta máquina de hemograma. Una paciente que también tenía hemorragia. Pero además de eso, ¿qué tenemos acá? Están aumentados los glóbulos blancos. Este que está acá, sí, está aumentado. Pero este específicamente, este glóbulo, es el eosinófilo. Ella también tenía una parasitosis. Profesora, esa paciente murió desangrada. Eso iba a decir. No murió desangrada, murió por la complicación. Porque como hay una anemia y No. también. Se le puso sangre y todo, pero ella murió por una infección que hizo en la sangre, una sepsis. Como quiera murió. Sí, murió. Entonces ya, esto es porque aumentado la hemoglobina corpuscular media, eso es de hematología que dijimos no lo vamos a hablar. Vamos a ver esta otra paciente. Vamos a ver qué tiene acá. Los glóbulos blancos están bien. Los glóbulos rojos también, pero la hemoglobina está ligeramente. Este sí es una anemia leve. Está en 9.2. Esos pacientes se investiga siempre el origen de la anemia. Muchos que no están comiendo bien, otros que están sangrando, otros que no están comiendo hierro, etcétera. Se investiga el origen de la anemia y se trata. Miren, el hematócrito también está disminuido en 27. La plaqueta está altísima. Esta paciente corría riesgo de hacer una trombosis, porque la tenía en 600 y el límite 450. Y déjame ver estos resultados. Los neutrófilos están bien acá. Ajá, sí. Los eosinófilos estaban un poquito aumentados. Estaban saliendo del rango. El rango de 12, estaban en 13.5. En pocas palabras, en resumen, miren, un hemograma, si ustedes ven los neutrófilos aumentados, sospechen una infección aguda, una infección rápida y de origen bacteriana. Pero si son los eosinófilos, sospechen de una infección por parásito. Si son los linfocitos, sospechen de una infección por virus. Si son las plaquetas disminuidas, una enfermedad que cause disminución de las plaquetas o algún fármaco. Por ejemplo, el dengue, la sepsis, infecciones en la sangre, causan disminución. Hay enfermedades también que causan aumento, por ejemplo, proliferación, una enfermedad proliferativa de la sangre que cursa con mucha producción de plaquetas. Es una entidad que aumenta el número de plaquetas. Y así más o menos. Ya, por ejemplo, la hemoglobina disminuida, sospechan de una anemia. Se busca la causa de esa anemia y se trata. Hemoglobina aumentada, puede ser que el paciente esté consumiendo demasiadas vitaminas. Hay personas que empiezan a consumir vitaminas y duran 6 meses consumiendo vitaminas. Le aumenta la hemoglobina de manera patológica. Las vitaminas se consumen por un mes, tú consumiste vitaminas, ya párala para que el cuerpo no se adapte a eso. Después tú la retomas. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Y el pH influye en algo? No, porque el pH eso es muy general. Cada órgano, por ejemplo, puede tener un pH diferente. Por ejemplo, la vagina tiene un pH ácido, un pH más o menos de 4 puntos y pico. Pero el pH del estómago es todavía mucho más ácido, es un pH de 2. O sea que el pH difiere dependiendo del órgano. Repite esa parte, por favor, de cuando se toman muchas vitaminas que aumenta la hemoglobina. No, claro, las vitaminas aumentan el consumo
de alimentos y por ende de hierro y la producción de glóbulos rojos y de hemoglobina. Entonces, por eso es que las vitaminas pues ayudan un poquito a fortalecer el sistema inmunológico y el mismo sistema, el mismo cuerpo. Pero cuando se consume demasiada vitamina en exceso, por ejemplo, 2 meses consumiendo vitamina, pues aumenta la producción de glóbulos rojos y o de hemoglobina, causando de que el paciente tenga más glóbulos rojos de lo que debería tener. Sienta síntomas como sofoco, cansancio, fatiga, taquicardia. A mí me pasó, por ejemplo, yo un día me dieron una vitamina ahí grande y duré como 4 meses consumiéndole. Cuando me hicieron un hemograma, porque yo presentaba taquicardia, me sentía como sofocado y como con disnea, dificultad para respirar, pues tenía una hemoglobina casi en 20, los glóbulos rojos aumentadísimos. Me paran ese tratamiento y pues regulé mi hemoglobina de manera normal. Todo en exceso hace daño. Bien. Entonces espero que le hayan sacado provecho, que esta clase pues la hayan entendido de lo más importante y que le sirva para su examen y para su vida. Bien. Claro. Entonces ya ustedes saben, pues tengan un feliz sábado y para mí fue más que un placer y un honor pues compartir con ustedes un poquito de conocimiento. Bien. Nosotros nos vemos el lunes. Mi clase de los lunes nos vemos con tejido muscular. Ah, no, el lunes no es día feriado, ¿verdad? Sí. Es día feriado. No, sí, pero No va a haber clases. Dios mío. ¿Hay suspensión o hay clase en la UAS? No han dicho nada. No han dicho nada. No han dicho nada, no han dicho nada. Pero les dejaré saber en el grupo. Así que pues un placer y tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Amén.